Muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la segunda mesa de exposición denominada Realidades del Sistema Procesal Acusatorio. A continuación, realizaré la presentación del integrante Dr. Ricardo Amezcua Galán, consejero del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que realizará el tema Prueba Científica. Un aplauso, por favor. Pues muy buenas tardes. Una disculpa por llegar tarde, porque la verdad es que los martes tenemos pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces estábamos ahorita con el presidente y yo por más que decía, ya me voy, y andábamos viendo temas importantes, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí. Es un gusto para mí, es un honor estar con todos ustedes en este foro. La verdad es que es muy bonito. Y en uno de los temas que la verdad me gusta bastante, que es la prueba científica. Aparte de ser abogado, tengo pues el gusto de ser perito en criminalística, entonces es para mí verdaderamente uno de los temas más importantes de cualquier proceso, en cualquier materia, pero por la relevancia de lo que ve la materia penal, pues es toral, es una de las pruebas, es uno de los temas importantísimos que se le ha dado muchas fortalezas en casi todo el mundo, en todo el sistema anglosajón y en el sistema latinoamericano. Tenemos la fortuna en el Poder Judicial de la Ciudad de México que a los jueces los podemos llevar a estos cursos que constantemente está organizando la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, estos cursos se trata que los jueces estén en materia del sistema penal acusatorio lo más actualizados en materia científica. Hace poco, afortunadamente, porque el problema de la prueba científica es que hay muchos criterios sobre los peritos. Son muchísimas las problemáticas, pero voy a tratar de resumirlo creo que tengo 20 minutos. Bueno, en el pasado, y todavía se sigue haciendo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en México, y eso no pasa en todos lados, pero en la mayoría de los países latinoamericanos sí, es que para ser perito en criminalística o en algunas en específico, no se necesita tener de base una carrera, como si lo es como aquellos que son médicos. Por ejemplo, si mi prueba es sobre medicina forense, sabemos que a fortiori tiene que ser un sujeto que tenga que haber terminado cuando menos la licenciatura en medicina, que es licenciado no sería doctor, pero sea licenciado en medicina y bueno, después puede hacer los posgrados. Pero las pruebas científicas, pues efectivamente no tenemos problemas de aquellas que reconoce la ley de profesiones, como médicos, biólogos, químicos, etc. Entonces, el problema los tenemos principalmente con aquellos peritos que hay muchos que se desarrollan en sus periciales, valga la redundancia, en las audiencias. Por ejemplo, como perito en valuación, perito en criminalística, perito en tránsito terrestre, perito en balística, perito, etcétera, que son los peritos técnicos. Estos, la gran mayoría, han llegado, influyen muchísimo porque pues, es la prueba de la cual se tiene que basar el juez. Por eso ahí es que no toda prueba, aunque sea científica o técnica, significa el resultado de que tenga que resolver aquel juez que va a valorar esto. Por eso de ahí la importancia del razonamiento y la valoración de la prueba. Eso es, ni siquiera la prueba más científica para el razonamiento probatorio, que es muy desarrollado esta teoría que la han escuchado ya bastante, cada vez se acerca más. Hace más de 5 años no se escuchaba la palabra de razonamiento probatorio. Afortunadamente el Poder Judicial Federal y local han ido teniendo ya resoluciones sobre este sentido y se han tomado muchos cursos por la gente que es más representativa de estas materias, que es en la Universidad de Girona. Está nuestra querida amiga Carmen, la doctora Carmen Vázquez, que es mexicana, algunos creen que es española, pero pues porque radica allá en Girona, junto con su esposa, que son de los más conocidos, que están dando cursos en estos momentos precisamente en México, en el Poder Judicial Federal, y pronto esperemos que los vamos a tener también en el local. Lo pueden encontrar sus libros de ellos dos, ahorita me haré referencia al final en bibliografía, sobre lo que es el razonamiento probatorio.
Pero no solo sus libros, ya lo pueden encontrar en YouTube y además en la página de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial y de la Escuela Judicial van a encontrar muchas conferencias sobre varios de estos grandes autores sobre el razonamiento probatorio, que inicia muy fuerte en España y empieza a llegar a Estados Unidos y también a México por estos autores que ya están dando directamente pues, los posgrados, las especialidades. Yo hice mi especialidad en Girona y en Salamanca, donde pues se veían estos temas, ¿no? Ya hace un par de años, pero cada vez afortunadamente tenemos más esta forma de herramienta o valoración de las pruebas científicas. Podemos verla. Siguiente, por favor. Y vamos a ir relacionando con lo que estoy platicando para ir viendo la importancia que no, como una introducción, no por ser lo que decíamos, una prueba científica de un perito verbigracia en ADN, como para reconocimiento de un sujeto, para cuatro cosas básicamente, lo veremos un poco más adelante, que vamos a analizar cada una de las pruebas, la que nos dé tiempo, pero no por ser prueba de ADN significa el 100% que es válida. Para el razonamiento probatorio no hay prueba al 100%, ni siquiera la de ADN. ¿Por qué? Es muy importante, como ustedes saben, en el momento que sucede un hecho con apariencia de delito y entonces llega el perito en criminalística de campo y es recogida los indicios, que para la criminalística todo lo que se encuentra son indicios, solamente es esto, y de los cuales cuando son recabados, pero hay que ver quién tenga esa capacidad científica y técnica para haber recabado lo que se encontró en el lugar del hallazgo. ¿Cómo recogieron estos elementos o estos indicios del lugar del hallazgo? ¿Cómo son tomados del lugar la sangre, la mancha hemática, que puede ser una lágrima, puede ser esperma, elementos científicos que nos pueden dar ADN, que pueden ser cabello, que pueden ser uñas, cuando principalmente son cuestiones de personas desaparecidas y se trata de obtener el ADN en violaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se obtuvo la prueba? ¿Cómo se hizo el llenado y la cadena de custodia? Que como sabemos tenemos un protocolo del llenado y traslado de la cadena de custodia de los indicios, que hoy en el sistema penal acusatorio les llamamos datos de prueba en la fase precisamente de investigación inicial, y luego tenemos la complementaria, siguen siendo datos de prueba, luego en la intermedia, medios de prueba, y cuando son introducidos a través del interrogatorio y el contrainterrogatorio, pues ya los tenemos como que ya han sido valorados y ya son prueba. Pero el problema ya no es en la intermedia y en el juicio oral, sino el inicio, si no son bien obtenidos estos elementos de prueba, llevados al laboratorio en una buena cadena de custodia y no son vaciados en los diferentes elementos por un perito en química o en medicina forense, si no son hechos con una situación profesional, podemos nulificar la prueba o son obtenidas, como lo sabemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, hay múltiples artículos que nos dicen que puede nulificarse la prueba por la violación a los derechos humanos. Entonces puede ser que a veces nada más tengamos una gota de sangre o una de mancha hemática muy pequeñita, una mancha, pues tenemos salpicado, y es obtenida en contra de los derechos humanos y perdemos la prueba única. Entonces, bueno, vamos a ver una primera aproximación a una definición que nos dan algunos de los libros. Yo les recomendaría muchísimo, porque las pláticas son muy rápidas, pero ya se hizo este esfuerzo por la Embajada de los Estados Unidos, por el Poder Judicial Federal, local y más autoridades, donde tenemos las famosas guías de valoración judicial de la prueba pericial en diversas materias. Tenemos 2 libros. Estos los pueden descargar gratuitos, o los pueden adquirir seguramente aquí en la librería, pero también los pueden descargar gratuitamente en las páginas. Están los hologramas, que es lo que se quería para que todo el mundo los pueda descargar. Al inicio fueron solamente para jueces, para operadores, pero evidentemente lo que también se necesita es que las partes sepan cómo aportar los diferentes medios de prueba. No solo los jueces valorarlos, sino las partes para que puedan ofertarlas. Y también, pues evidentemente, impugnarlas a través de los contrainterrogatorios. Bueno, tenemos estas 2 guías, estas son las únicas que han salido. Ha ayudado muchísimo la universidad, nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, donde tengo 20 años dando clases, y
Tenemos una nueva carrera que es criminalística, ahí ya es a nivel licenciatura. El problema, les digo, que hay muchas escuelas donde se van en cursitos de 3 meses, 6 meses, 1 año y ya son peritos. Entonces, uno de los grandes problemas, no son peritos científicos, como ya están apenas, pero bueno, pues acaba de crear la carrera, no tiene ni 5 años, no ha salido ni la primera generación. Los que están terminando nos ayudaron a desarrollar estas guías junto con peritos que son muy reconocidos en México y en otros lugares. Estas guías de valoración de la prueba científica y van desarrollando cada una de los diferentes tópicos de la criminalística, desde la obtención, como puede ser la criminalística de campo, como el desarrollo de la medicina forense, y las diversas pruebas que ahorita, si nos da tiempo, vamos a hablar de todas ellas, qué significan, cómo se deben de valorar, cómo se deben de aportar, etcétera. Son estas, les digo, ya son descargables y se llaman Guías para la Valoración Judicial de la Prueba Pericial. La primera es esta, que más o menos salió en diciembre y fue presentado ahí en la UNAM y es en genética, toxicología, lofoscopía, análisis de voz. Y la última, que esa tuvimos el gusto de estar también en la UNAM, en la universidad, en la universidad, pero en la carrera de criminalística, ni siquiera fue en la Facultad de Derecho, ni tampoco en la de Medicina, donde originalmente inició, pero ahorita ya tiene una carrera especializada, así tenía que ser, es autónoma, porque ni es medicina ni es derecho, entonces son materias de criminalística. Ya se ha dado una importancia en México, es la primera carrera oficial, ¿no? Seguramente habrá varias escuelas, ¿no? Pero pues es la que tiene el mayor reconocimiento hasta ahorita, ¿no? Y la segunda ya es lo mismo, nada más que ya con las pruebas de identificación humana, para los problemas que estamos viendo ahorita, son de las más importantes, ¿no? Odontología forense, psicología forense, análisis de video digital, por todos los secuestros, la extorsión y lo que ustedes quieran, balística, medicina forense, criminalística de campo. Por ejemplo, medicina forense, pues a fuerzas el perito tiene que tener cédula profesional de médico, pero en cambio en balística no. ¿Quién sería, verbigracia, el mejor perito en balística? Aquel que tomó un cursito de 6 meses, 1 año, o aquel que quizás es un policía, o aquel que es un militar, pero en sí no tendrán quizás la carrera en la milicia, pero no son peritos en balística. Entonces, cuando hay que aportarlo, esa es una problemática. Por eso es muy importante que el juez sepa valorar quién la está aportando y cuál es el nivel, cuál es este estándar de valoración de la prueba. No toda prueba puede darnos, les digo, ¿por qué una de ADN no nos puede dar el 100% de fiabilidad? Según el razonamiento probatorio, porque pudo haber sido contaminada en el momento de haber sido obtenida, en el momento de haber sido transportada, en el momento de haber sido, cuando llegó al laboratorio de criminalística, ya el laboratorio, no de campo, sino de campo, y luego trasladada o llenado el formato. ¿Hay equivocaciones? Claro que hay muchas equivocaciones. Si ustedes ven varias series que hay en diferentes plataformas, entre ellas Netflix, pueden ver algunas series que son reales, donde gente que está en el pabellón de la muerte, que fueron juzgadas hace más de 20, 30 años por una prueba de ADN, pero mal obtenida, mal transportada, que no existía ni siquiera la prueba de ADN hace 30 años, pero bueno, a través de interrogatorios y contrainterrogatorios, entonces estaban ya para que los mataran en el pabellón de la muerte, ya sentenciados, y a través de una prueba de ADN se descubrió que no eran las personas que habían cometido el delito. Habían tenido el cuidado de haber guardado la ropa y tener pruebas de ADN de ese entonces, pero esto también es importante, cómo resurgir una prueba de hace más de 20, 30 años. Por eso un perito tiene que ser científico, para que tenga una validez plena. Y el juez se la pueda dar, no cualquier prueba puede tener esta 100% de fiabilidad, porque les digo, se pueden mal tomar las pruebas o mal valorar, que ese es un problema, la aportación y luego la valoración. Entonces, es un problema de valoración de las pruebas, aunque sea científica. Imagínense las que no son científicas, porque son a nivel solamente técnico. Y quizás ese nivel técnico ni siquiera tenga los elementos, valga la redundancia, científicos o técnicos para haberla aportado. Pero si la parte contraria, a través de un contrainterrogatorio, pues no desvalora los conocimientos del que le está aportando, pues
está asumiendo la prueba del contrario, ¿no? Pero bueno, de conformidad a la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, con el número que ahí viene la referencia, una prueba científica podemos, en una primera aproximación, dar un concepto que sería el medio de convicción utilizable en los procedimientos jurisdiccionales para demostrar la veracidad en los enunciados sobre los hechos fundatorios de las pretensiones de las partes, de sus consecuencias a partir de conocimientos, análisis o el uso de prácticas o instrumentos científicos, que también es las cuestiones que se deben de preguntar en interrogatorio y contrainterrogatorio: ¿cuántas ocasiones ha realizado esa prueba? ¿A través de qué método? ¿Cómo realizó el dictamen? ¿Cuál fue el resultado del dictamen? ¿Por qué le llevó a cabo ese resultado? Etcétera. Hay que cuestionar el dictamen y los conocimientos previos de esa persona. No es lo mismo alguien que tiene un cursito de 4 o 5 meses, alguien que ya tiene la carrera de criminalística y que, que ha hecho 5 dictámenes, el que ya lleva 20 años. Y no por tener 20 años de haciendo pruebas significa que esos 20 años fueron con un valor científico. Si hoy se volvieran a hacer esas mismas pruebas, quién sabe cómo saldría el mismo resultado. Y eso es lo subjetivo a veces de la prueba, aunque haya sido realizada, pero no con la metodología científica que debió haber sido practicada. Por eso es que estas guías nos ayudan a través de múltiples guías a nivel internacional a resumirlas y a tener no solo estas 2 guías ahorita, porque vienen más, viene antropología forense, vienen a otras que nos faltan, pero también recuerden que ya también existe un manual de audiencias para el sistema penal acusatorio que también fue realizado por el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, la Embajada de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se han estado haciendo esos esfuerzos porque sí, la forma de llevar las audiencias, la valoración puede ser desgraciadamente distinta, quizás de un estado a estado, de juez a juez, puede llegar a variar. Para empezar a tener varios años después del 8 de junio del 2008 de la reforma penal constitucional, los 4 años del Código Nacional de Procedimientos Penales, con 3 reformas, más la que acaba de salir hoy en la mañana, entonces, pues tenemos que empezar a tener estas guías que son más prácticas, más fácil para ver cómo todos los operadores pueden ir desarrollando en una forma más científica la valoración de las pruebas, pero también la forma de desarrollar la audiencia. Bueno, siguiente, de favor. ¿Cuál es el objetivo de la prueba científica, lato sensu? Que el juzgador se allegue de información necesaria, concretamente de conocimientos de la ciencia, aporta para determinar la veracidad, enunciados o hechos y su trascendencia en el conflicto. Bueno, sí, cuando hay prueba científica, pero les digo, pero por ejemplo, cuando hay una de evaluación de bienes, muebles, ¿qué carrera nos podría dar luz quién sería el experto en joyas? No sé si existe una carrera en joyas. Claro, quienes tienen una experiencia tremenda en la práctica, pues por ejemplo, que trabajan en el Monte de Piedad, que a veces nada más de ver algo, nada más por el brillo, quizás por el tamaño, el peso, pues a veces pueden rápidamente decir su opinión pues de expertise, pero a nivel científico realmente quizás habría que ver si nos podrían dar luz, qué tanta luz nos podrían dar alguien que no tenga una carrera, porque no utiliza un método, aunque tenga que emitir un dictamen, que también hecho está el dictamen. Por eso ahí en el contrainterrogatorio pues las partes tendrán que objetarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Estas son las guías. Creo que ya nos brincamos. Hay una imagen donde vienen las guías. Creo que ya van muy adelante. Ahí están las guías, por si luego las quieren descargar en forma gratuita. Creo que dan mucha luz. Más las otras guías de audiencias. Estas solo son de las pruebas periciales, también están las guías de la audiencia. Bueno, la que sigue. ¿Qué desarrollan estas 2 guías? Estas, nada más nos faltó una, la 11, pero bueno, es la de psicología forense, pero ahorita vamos a hablar de la gran mayoría. Y les digo, nos faltan otras, están desarrollando la 3er guía de las pruebas que faltarían, ¿no? Salud, está fresco el hombre, está rico por el aire. Bueno, aquí si se fijan cuáles son estas, las que enuncié hace ratito, nos las brincamos para no repetirlas. Vamos a entrar una por una, si lo tienen a bien. Vamos a ver, por ejemplo, genética. Básicamente, ¿qué es la genética? El reconocimiento humano para establecer relaciones biológicas de parentesco. Ya sea porque son de las que más nos solicitan en el Poder Judicial local,
Son de reconocimiento, bueno, ahí está reconocimiento de paternidad, desconocimiento de paternidad y controversia de paternidad. Tenemos de coincidencias para relacionar o vincular personas con indicios o lugares de los hechos o de la investigación, ¿no? Así como para la identificación de personas sujetas a procedimiento penal. El objetivo de esta prueba genética, ¿cuál es el objetivo? Es el análisis, búsqueda, reconocimiento de alguna persona en específico a través del estudio de ADN, el cual puede ser tomado mediante alguna de las muestras de sangre, o sea, cualquier líquido, ¿no? O que nos pueda arrojar ADN. Sangre, piel, de cabello, otro tejido corporal, pero también puede ser orina, puede ser lágrimas, puede ser esperma, pueden ser cualquier tipo para nivel de criminalística, son pelos, así se les conoce en la criminalística, hay púbicos y hay sintéticos, como puede ser la alfombra cuando una persona secuestrada la ponen en una cajuela, ¿no? Hay muchas formas de tomar estas pruebas, que además, como recordamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues muchas de las pruebas a nivel de investigación inicial con el Ministerio Público tienen que ser con autorización judicial. Si se llega a tomar esta prueba de las que tienen objetiva y necesariamente, porque así lo dice el Código, lo obliga a que sea con autorización judicial, y no fue así, pues evidentemente fue obtenida sin la autorización y va a ser impugnada evidentemente y va a quedar porque fue violatoria a los derechos humanos, va a ser nula. ¿Cuáles son los presupuestos mínimos? Les digo, ya es la parte que todo, ¿para qué son las guías? Para que nos digan cuál es la parte mínima que todo perito en cada una de las pruebas tiene que desarrollar. Si no lo desarrolla así, además esto nos puede servir, si somos postulantes o jueces, nos puede servir a valorar o como postulantes para que si no es desarrollado, como esto que nos da una herramienta, conceptos, les digo a nivel nacional e internacional, porque muchos de estas, aquí lo pueden ver en la referencia, si nos da tiempo, pues les digo todas las guías en alemán y en inglés que fueron tomadas, más de Latinoamérica, en Colombia, en Argentina y en Chile, más las de México, la UNAM y más por la nueva carrera, ¿no? Entonces fueron tomados en cuenta muchos documentos científicos para que se pudieran desarrollar estas guías en específico solo para México. Entonces, esa es su importancia, que ya tenemos estas guías para México, ¿no? Donde ya existían a nivel internacional. Porque recuerden que además las tomas de las muestras y estas pruebas se tienen que ver siempre con los temas del primero constitucional. Aparte de la reforma penal constitucional, tuvimos la de derechos humanos y entonces tienen que ser esta situación de siempre tomar en cuenta para la toma de las muestras, el desarrollo de las audiencias, con el pleno respeto a los derechos humanos en términos del pro homino o pro persona, pero también el control de constitucionalidad, de convencionalidad, ¿no? Que son muy importantes porque si no nos vienen las recomendaciones, como hace 2 semanas, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, ¿qué se tiene que tomar en cuenta en estas pruebas? Vamos a ver, por ejemplo, esta prueba y en las otras quizás ya sea un poco más rápido. La redacción clara y detallada de la solicitud para evitar errores de interpretación. ¿Qué es lo que el Ministerio Público quiere que el perito le aporte? ¿Qué es lo que te falta para tú poder valorar y saber si judicializas o no el asunto? Y además que también desde el Ministerio Público tiene que calificar la detención en el momento con sus variantes de la flagrancia y en el momento en persecución material por señalamiento y por videovigilancia, formas de flagrancia del 16 constitucional, párrafo 5º. Entonces, no solo la flagrancia y la jurisprudencia que ha dicho la Corte, sino también de la flagrancia, pues las formas de detención como el caso urgente y orden de aprehensión. Entonces, ¿qué es lo que el Ministerio Público quiere que le aporte el perito? Entonces, es muy importante que sea clara la solicitud del Ministerio Público y que lo que solicitó el Ministerio Público al perito lo esté desarrollando y lo esté entregando en el dictamen, o fue contrario, o dijo cualquier cosa que no fue lo que le pidió el Ministerio Público. Bueno, pues ahí como defensa, pues es lo que se tiene que objetar en el contra, interrogatorio, ¿no? Bueno, este punto, diríamos, en resumen, se recomienda que durante la valoración se confirme la pertinencia, es uno de los temas más importantes del razonamiento probatorio, la pertinencia de la prueba. ¿Es necesaria esta prueba para el caso concreto? Porque si no es importante, ¿para qué estamos exagerando en pruebas? No perdamos el tiempo, vamos directo, ¿no? Pertinencia de la prueba, la solicitud de la misma con respecto al indicio que se encuentra desde el lugar del hallazgo.
Segunda, confirmar si la solicitud y el acto de investigación pueden ser ejecutados materialmente. Tenemos cuerpo, ya lo cremaron. Después de cremar un cuerpo, que hacemos muchísimos en nuestro INCIFO todos los días, ya cremado el cuerpo, ya no vamos a encontrar ADN. Recuerden que cuando se quema un cadáver, lo primero que se quema es la cabeza, el cabello, las manos, las extremidades, los pies, y luego va quedando lo de en medio, y de lo último que quedan son los huesos. De los huesos, lo último que quedan son los dientes y algunos cuantos huesos largos. Pero en general se crema y va a ser muy difícil porque se destruyó el material genético. Entonces ya casi no nos vamos a encontrar nada. A diferencia que no se crema un cuerpo, y entonces, aunque puedan pasar miles de años, bueno, no miles de años, muchos años, sí se han llegado a… Recuerden que hay gente que está sacando cadáveres de los egipcios y están tratando de descubrir muchísimas cosas a través de lo que todavía se encuentra en cabello, si es que hay cabello todavía, ¿no? Pero de muchas cosas que se llegan a encontrar, las momias, verbigracia, sí están haciéndose mucha arqueología forense, y es interesantísimo, ¿no? Para saber cómo vivían, qué comían, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando no tienen tanto tiempo, bueno, pues evidentemente pueden hacer maravillas nuestros últimos aparatos que tenemos, y que lo nuevo que viene, que es lo que nos estaban comentando en estos organismos internacionales, es la inteligencia artificial para la obtención de las pruebas científicas. Se está desarrollando, acuérdense que también viene a finales de este año lo que se pretende. Ahorita ya tenemos el ChatGPT-4, viene el 5 en octubre, noviembre, es lo que dicen, y además recuerden que estamos en el 5G, ya se viene el 6G. Con el 6G se van a poder hacer la evolución de no tener solamente esto, sino poder tener imágenes. Eso es lo que dicen con el 6G. Eso va a ser muy interesante, tener este nivel de reproducción de videos, aunque sean en imagen. Ya no solamente esta imagen, sino tener aquí una imagen al frente. Para la materia de la criminalística, tener aquí el lugar del hallazgo, no las típicas que tienen cuando se exhiben en otros lugares, tener las láminas o las fotografías que se utilizan mucho, tener la escena del crimen y el desarrollo de cómo fue la propuesta el argumento del Ministerio Público, de la Procuraduría o de la Defensa, tenerlo en vivo, va a ser extraordinario. Entonces, para los peritos, viene todos estos nuevos avances de la ciencia, viene una revolución en materia de ciencia forense. Entonces, es lo nuevo que se viene para finales de año, que va a ser extraordinario, ¿no? Bueno, como tercer punto de esta prueba, el uso claro respecto a la acción concreta que se requiere realizar. Si la solicitud, por ejemplo, no es precisa, está mal dirigida, no indica el tipo de análisis a realizar, la confronta, la paternidad, la búsqueda de la persona, etcétera, etcétera, impidiéndole análisis al laboratorio, porque entonces viene mal la petición y en el laboratorio no saben qué hacer. Y hay pruebas que recuerden que la podemos perder. O que volver a reproducir, prueba irreproducible, pues sería violación a los derechos humanos. Simplemente se acaba la prueba, nos quedamos en la misma. La toma de matrices biológicas o soportes debe seguir las buenas prácticas de laboratorio. Hay prácticas internacionales de laboratorio para los peritos en química, entonces si no son seguidas, y esas pues nunca son impugnadas en tribunales, que no ha sido obtenida a través de las buenas prácticas de un laboratorio, eso nunca lo preguntan al perito, solamente ven al dictamen, le pegan al dictamen, no le pegan a la forma en que fue desarrollada la pericial en el laboratorio. Entonces, es importantísima, ¿no? De ahí hay muchos fallos, desgraciadamente. Hay mucha contaminación de la prueba, de ADN, de sangre, la que ustedes quieran. Por eso hay que darle mucho seguimiento a la cadena de custodia, cómo fue realizada. Y claramente las llenan de formato, ¿no? Desgraciadamente. Además, observar los estándares de protección de bioseguridad, manejo, preservación y traslado de la muestra. Bueno, la que sigue. Ya hablábamos de dónde se encuentran estas en general, porque puede haber más, pero pruebas biológicas son localizadas en sangre, saliva, semen, etcétera, ¿no? La que sigue. Criterios generales del análisis de la prueba, de esta en específico estamos hablando, pues la suficiencia, extracción de ADN únicamente con una porción de la muestra, estado de preservación, es muy importante la preservación, que no se contamine, la muestra puede encontrarse en un buen estado de conservación o degradación, quizás en el momento del hallazgo, pero quién sabe después de unas horas, unos días o unas semanas, o pasa un año y quieren volver a sacar otra prueba y entonces ya no se conservó bien la prueba, o desapareció la prueba.
Entonces, ahí tenemos problemas. Por eso tenemos que tener buenos bancos de las pruebas para que se puedan conservar. Como esto que les decía, que en algunos casos, porque no en todos, en otros países tienen este banco y esta preservación de las muestras, para que aunque hubieran pasado algunos meses o años, o muchos años, puedan estar intacto lo que se encontró. Están bien embalados, cosa que en la práctica, desgraciadamente, ni siquiera cuando llegan las tenemos. Ay, Dios mío. Bueno, ya está la otra ponente, pero ¿cuánto me falta? Bueno, pues yo estoy empezando. Bueno, toxicología. Toxicología son de las más interesantes porque luego tenemos muchos hechos de tránsito, homicidios, y entonces la forma de hacer las necropsias, cuando quieran ver cómo se hace una necropsia, podemos, si lo permiten, organizamos una ida a nuestro INCIFO y hacemos visitas a nuestros estudiantes de la UNAM. Yo me los llevo cada semestre para ver cómo se hace una necropsia. Si los abogados que se dedican a la materia penal supieran cómo se hace una necropsia, sabrían cómo preguntar sobre la forma en que fue desarrollada, pero nunca preguntan nada. Entonces ahí es que hay que ver cómo se hizo la necropsia. Luego están muy mal por la cantidad de cadáveres, por la cantidad de forma de hacerse, luego no están los peritos especializados, no están los médicos forenses. ¿Y quién la desarrolló? ¿Quién lo vació? ¿Está bien el dictamen? ¿Coincide con los hechos? ¿Estuvieron presentes los abogados de la defensa? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí en toxicología se pueden hacer muchísimas cosas por la forma y quién hizo la necropsia, ¿no? Nos dice, ¿para qué nos sirve la prueba de toxicología? Para ver si hay evidentemente alcohol, precisamente si fue envenenado, y no es lo mismo cuando se obtiene la sangre de estómago que de cerebro, que de otra parte del cuerpo. Entonces hay que saber de dónde se tomó la muestra para ir a impugnar por qué lo hicieron así y por qué fueron 20 mililitros y por qué no fue más o por qué fue poco y por qué no guardaron la muestra. Entonces casualmente la tomaron y ahora no existe muestra, etcétera, etcétera. Hay muchas formas, de ahí se puede pues razonar, motivar, fundamentar, argumentar. Es aquella la toxicología que examina la sangre, la orina o la saliva para detectar la presencia de drogas o otras sustancias químicas. Ahorita, minuto, Dios, porque recuerden que ahorita, desafortunadamente, a nivel internacional, cada vez va en aumento y creciendo los números de casos de narcomenudeo y de drogas, ¿no? El objetivo, comprobar si una droga específica o hasta un máximo de 30 drogas diferentes a la vez, ¿no? O sea, cualquier tipo de droga, desde lo básico que, ahorita no entro en las drogas porque si no me pierdo, déjenme ver si puedo avanzar un poquito. Vamos rápido nada más a cada una de las pruebas. Lofoscopía, son de las que poco se usa para los secuestros o para grabaciones, que es pruebas que ahorita se están cada vez utilizando mucho más por el WhatsApp, que ya realmente tiene audio, y los digo, ya viene el ChatGPT. Entonces hay que empezar a ver las pruebas precisamente que son digitales o electrónicas, y más para lo que viene, que lo que ya se pretende cada vez más es tener oralidad, pero no solo, si el paso de los juicios orales ya en todas las materias, de lo nuevo que tenemos también en el Poder Judicial local, son los juicios orales laborales, y avanzando mucho, ya viene la reforma, y recuerden que ya está por el Senado, ya quedó el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cada vez más está la oralidad, pero lo que se va a avanzar es la oralidad digital, es decir, a través de audiencias, a través de una cuestión de vía Zoom, como se empezaron a llevar en época de pandemia, se sigan continuando. Eso se está llevando muchísimo en muchos países del mundo. Sería plática de otra conferencia, cómo llevar el desarrollo de las técnicas de litigación de interrogatorio y contrainterrogatorio en la oralidad digital. No es lo mismo estar en la sala de audiencias que estar a través de una pantalla desde la casa, la oficina, lo que ustedes quieran. Y cómo aportar las pruebas científicas, ¿no? Es todo un tema. Lofoscopía. Tiene por objeto el estudio de relieves o dibujos papilares que se localizan en los dedos, palmas de las manos, plantas y pies. Pues ahí algunos la asimilan con la dactiloscopía, que para muchos no es la misma, pero si no nos va a dar tiempo de ver la diferencia. La siguiente prueba, análisis de voz. Estas son de las que no pueden dejar de aportar, cada vez tenemos más. Análisis de voz, creo que muy interesante. Pero les digo, todo esto lo pueden encontrar, análisis de video digital, son de las pruebas científicas digitales más novedosas que cada día se están aportando más.
no las tradicionales. Análisis de video digital. Se pueden los audios, las fotografías y los videos no hacerlos reales, es decir, estar alterados. Hay cantidad de cosas donde se pueden alterar todas estas pruebas. Y si ustedes no tienen los estudios, pruebas de esto, pues cómo van a poder reconocer si esto sí o no, o nuestro perito en esta materia tiene la capacidad para poder aportar o en un contrainterrogatorio darles las ideas de cómo atacar, ¿no? Balística, les digo, pues son las pruebas también muy interesantes, pero bueno, ya no me daría tiempo, creo que son muchas. Identificación humana son de las que más quería tener tiempo, pero digo, tenemos muchas cosas novedosas, los nuevos aparatos que tenemos para la obtención cuando el cadáver ya han pasado muchos meses, quizás enterrado, quizás ya cuando se le hundieron las huellas, etcétera, etcétera. Hay muchas pruebas novedosas. Y quizás en otro espacio, si lo permite, podemos traer a nuestro director del INCIFO, que trae una experiencia extraordinaria. En casi ya todos los casos cuestionados, los estados de la República nos están mandando al INCIFO los cuerpos para hacer una nueva valoración del reconocimiento que tiene el INCIFO. La verdad, nuestros peritos son extraordinarios, ¿no? Entonces, quizás estaría interesante hacerlo algo práctico y pues, ver una necropsia, ver cómo hacen estas cuestiones. Y odontología forense también son muy interesantes. Otra de las que tenemos sería la medicina forense. Les digo, es que son muchas cosas, pero que la mayoría sí tienen que ser científicas. Pero hay de médicos a médicos, ¿dónde estudiaron? ¿Hace cuánto estudiaron? ¿Están actualizados? Etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que podemos ahí ver en el razonamiento probatorio. Les digo, no todo médico igual va a hacer una misma valoración. Entonces, luego podemos tener 3 médicos que nos dan diferentes peritajes, y eso es un grave problema, porque entonces ¿a quién hacerle caso? ¿Al primero, el de una parte, la otra, o al tercero? Y alguno tuvo la verdad. Entonces, eso es lo que ve el razonamiento probatorio. Les digo, pues desafortunadamente el tiempo aquí apremia. Debemos de tener criminalística de campo, es muy importante, de laboratorio, son muchísimos temas. Pero bueno, con que ustedes nos hagan favor cuando tengan tiempo de ir viendo estas guías, que ya las pueden descargar, quizás para una segunda ocasión que nos tengamos la suerte de vernos, puedan estudiar, echarle un ojito a estas guías. Creo que nos serviría a todos mucho. Todos tenemos mucho que aprender de todos. Es una primera aproximación. Cuando yo tuve la suerte de que la UNAM me mandó a Harvard hace un par de años, y a los profesores todavía ni siquiera entraba el sistema acusatorio, nos estaban tratando de enseñar cómo enseñar a los alumnos sobre el sistema acusatorio en Harvard. Me decían ya hace un par de años, ya como 8, nos decían, bueno, yo les decía, bueno, ¿y cuánto tiempo tardaremos en México en estar en un estado de cosas que podamos ya decir que esto es científico? Y nos decían los profesores de ahí, como debe de ser todo profesor, de entrada en Estados Unidos no lo tenemos bien. Nosotros mismos cuestionamos nuestro sistema y nuestras pruebas. Segunda, un sistema para que tenga ya una complejidad, tenga bien los cimientos, tienen que pasar de 20 a 30, 40 años. O sea, nosotros hemos pasado alrededor de 12 años de que tuvo ingreso el sistema penal acusatorio. Estamos en pañales todavía. Hay muchas reuniones de jueces de toda la República Mexicana, las tenemos constantemente en la CONATRI, con los presidentes magistrados de todos los tribunales, también de Latinoamérica. Afortunadamente ahora el Zoom, si alguna cosa buena nos trajo la pandemia, pues es estos métodos de cuestiones digitales, donde cada vez están haciendo congresos nacionales e internacionales desde la oficina de cada uno de nosotros. Y ver todo el mundo tiene que aportar muchísimo en prueba científica. ¿Dónde valorar? ¿Cómo valorar? ¿Qué hay nuevo de lo científico? Entonces, creo que la ciencia se vio muy avanzada por estos sistemas de la tecnología y de lo nuevo que hay precisamente para prueba científica. Entre más seguridad tengamos y algún día podamos alcanzar el 95, el 98% de la seguridad de que una persona cometió o no un delito, nos dará esta credibilidad en el sistema penal acusatorio o de cualquier sistema. Pues los felicito por estar aquí, muchísimas gracias. Pues fue una embarradita, 20 minutos para hablar de prueba científica, es imposible, pero pues fue una primera introducción y las guías les va a dar mucha luz. Muchísimas gracias. Gracias. En el Poder Judicial de la Ciudad de México soy consejero de la Judicatura, ahí lo que necesitan, el día que gusten, estoy para servirles ahí, pues pasan directamente, les ofrezco un café y ahí platicamos. Gracias, que la pasen bien. Bye. Compañeros, es un placer informar que la magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México se incorpora a la presente mesa. Un aplauso, por favor.
Ahora le cedo el uso de la voz a la maestra Amalia del Carmen Fernández Barquín, quien es magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México, que nos expondrá el tema la intervención de comunicaciones privadas, su necesidad. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación. Bueno, estoy muy honrada y muy contenta de estar aquí con ustedes. Vamos a procurar no abusar de su tiempo y no vulnerar sus garantías individuales, pero vamos a platicar de un tema muy interesante que es para mí, incluso, pues bueno, bastantes años de mi carrera judicial estuve dedicada a ello y espero que les resulte de interés como lo es para mí. ¿Qué son la intervención o qué es la intervención de comunicaciones privadas? Bueno, sabemos todos que en principio, constitucionalmente, incluso convencionalmente, tenemos todos el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones. Esta es la generalidad. Pero, ¿qué es la intervención de estas comunicaciones? Pues es un acto de molestia que lleva a cabo el Estado, por medio del cual puede conocer precisamente esta información reservada, que en principio es propia de los gobernados, que es libre y que es reservada todo este bagaje de información. No solamente nuestras comunicaciones, sino todos los datos que podemos compartir por cualquier medio tecnológico que pueda darnos precisamente, ¿no?, estos avances. Puede ser teléfono, puede ser redes sociales, puede ser información que nosotros compartamos por la red, por correo electrónico. Entonces, tenemos que pensar en las comunicaciones en un aspecto muy amplio, no solamente restringido como tradicionalmente sabemos a una llamada o a un mensaje de texto, tenemos que verlo muy amplio. Y bueno, ya hemos tenido pláticas anteriores, pero retomar un poco para conceptualizar esto, ¿qué modalidades de intervenciones de comunicaciones privadas tenemos? La primera, pues bueno, la intervención por antonomasia, que es el monitoreo en tiempo real de líneas. ¿Qué es lo que nos permite esta técnica de investigación? Bueno, conocer en tiempo real las comunicaciones que una persona está teniendo por medio de su equipo telefónico. Y esto, bueno, las personas que están capacitadas para esto, Fiscalía y por medio de los peritos, pues una vez que tienen la orden judicial, por medio de las telefónicas, se accede a todas las comunicaciones que tiene esa línea en particular y se están escuchando, monitoreando, tomando nota, incluso grabando en tiempo real. Después tenemos la intervención de comunicaciones privadas en la modalidad de extracción. Esta se refiere a que cualquier equipo telefónico o cualquier medio de almacenamiento tecnológico, digital, electrónico, como puede ser un teléfono, una USB, un disco portátil, por ejemplo, una computadora, pueden ser motivo de intervención. Y entonces, los peritos lo que hacen es que, bueno, por medio de un hardware y un software, o sea, tanto equipos como programas, extraen la información de estos aparatos. Para ello necesitamos, obviamente, físicamente el dispositivo, ¿no? Y esta es la intervención de comunicaciones privadas en la modalidad de extracción de información. Aquí vemos, por ejemplo, la importancia de lo que les decía, que una comunicación no simplemente es donde hay un emisor y un receptor, sino que también podemos tener datos, imágenes, textos, documentos, todo aquello que sea susceptible de almacenarse en algún medio. Después tenemos la solicitud de entrega de datos conservados. Esto es lo que normalmente se denomina la sábana de llamadas. Y bueno, ¿qué es lo que obtenemos aquí? Los registros de una línea telefónica durante un tiempo determinado, de qué número, bueno, el número en particular, que ya debemos de tenerlo, con qué número se comunica, en qué horario aconteció, cuánto duró, qué tipo de conexión fue la que se llevó a cabo. Incluso ahí también tenemos una geolocalización de la radiobase que le prestó servicio a ese teléfono mientras hacía estas comunicaciones. Y también tenemos la localización geográfica en tiempo real, que esta es, bueno, se hace una búsqueda del equipo terminal móvil, o sea, el celular, en tiempo real, y entonces sabemos qué radiobases les están prestando servicio a estos equipos celulares y podemos obtener la ubicación aproximada de acuerdo con las radiobases que le están prestando servicio a ese teléfono. Entonces, como podemos ver, pues sí es muy amplia la gama de intervenciones de comunicaciones privadas y
¿A qué se referiría entonces el tema que nos convoca aquí, la necesidad? Bueno, yo lo vería en dos aspectos. En principio, porque bueno, sabemos que estas técnicas de investigación desde luego inciden en derechos fundamentales, les decía, bueno, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y de la intimidad, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad? Bueno, sabemos que cualquier incidencia en derechos fundamentales pues requiere, en este caso como un acto de molestia, pues una resolución de un tribunal, de una autoridad competente, debidamente fundado y motivado. Y bueno, tiene que ser también, como es una medida que incide en derechos fundamentales, sabemos una herramienta pues de adjudicación constitucional para verificar si está justificada esta incidencia, es el test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, de aquí derivamos cuál es la necesidad que existe para poder otorgar estas técnicas. ¿Por qué? Porque van a incidir en los derechos fundamentales de los gobernados, ¿no? ¿Qué entendemos entonces por necesidad? Bueno, en este caso, y centrándonos en esto, la necesidad se va a dar por un fin legítimo, que es llevar a cabo una investigación de una autoridad. Muchas veces este tipo de técnicas se llevan a cabo cuando el delito se está cometiendo. Entonces, esta necesidad de llevar a cabo investigaciones, pues no es solamente la necesidad formal del Estado de investigar, sino esto subyace a la protección de los bienes jurídicos de las personas. Entonces, esta necesidad se justifica la incidencia en el derecho fundamental de las personas por virtud de esta necesidad de investigación y de tutelar los bienes jurídicos de las personas, ¿no? El caso paradigmático, pues bueno, puede ser un delito de secuestro, que sabemos muchas veces está en curso. Entonces, bueno, estas técnicas incluso no las veamos de forma disociada, son complementarias, muchas veces se llevan a cabo una, dos o hasta todas ellas en un mismo asunto. Claro, tienen sus particularidades, pero bueno, todas llevan a esto, ¿no? A conocer información reservada de los particulares, pero esto se debe de justificar. Ahora bien, ¿cuál es la necesidad? Y ya, bueno, hablando un poquito más como en torno al test de proporcionalidad. La necesidad se refiere a que la técnica de investigación que incide en derechos fundamentales sea justo la eficaz e idónea, pero que al mismo tiempo sea la menos gravosa para el derecho que está siendo intervenido o el derecho que está siendo pues digamos, limitado, ¿no? Porque es importante saber que estos derechos no se pierden, sino que son únicamente limitados y se limitan precisamente conforme a las normas jurídicas que nos permiten incidir en ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y aquí vienen los problemas, ¿no? Por regla general, ¿qué es lo que pensamos? Las intervenciones de comunicaciones en sus diversas modalidades que ya platicamos de forma rápida, pues inciden unas con mayor intensidad en el derecho, como podrán notar. Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos una intervención en modalidad de monitoreo en tiempo real, que se conoce el emisor, el receptor, los datos de lo que están hablando en ese momento, que por ejemplo la diversa técnica de entrega de datos conservados, que sabemos el número, sabemos a quién habló, cuándo habló, pero son registros finalmente, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay grados de intensidad de afectación al derecho. Por lo tanto, podríamos pensar que si, bueno, retomando un poco la cuestión de quién es la autoridad que está autorizada, la autoridad jurisdiccional que puede otorgar estas órdenes únicamente es la Autoridad Judicial Federal. Y bueno, tenemos un pronunciamiento reciente incluso de la Suprema Corte que todavía está en el horno, el engrose, pero bueno, podemos ver la versión pública del que fue discutido, que incluso pues bueno, ya se vedó esta posibilidad para los jueces del fuero militar. Entonces ya podríamos agregar que hay reserva federal, pero además reserva a un juez civil. Entonces, solamente los jueces federales pueden otorgar estas técnicas y solamente se pueden otorgar pues, a petición de la autoridad legitimada, que en este caso sería el fiscal, el titular de la Fiscalía General de la República, o bien en quien delegue esta facultad, y los fiscales de los estados. Entonces, incluso aquí encontramos un norte, porque, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real debe de ser directamente la persona autorizada por el fiscal general de la República o bien los fiscales de los estados. Mientras que, por ejemplo, la entrega de datos conservados
puede ser cualquier agente que esté derivada a esta facultad en la Fiscalía General de la República o en las fiscalías de los estados. Entonces, ahí nos damos una idea de cómo la propia legislación y la Constitución le están dando cuál es el grado de afectación al derecho, ¿no? y los requisitos condignos. Entonces, por ejemplo, decimos, si un fiscal nos viene a solicitar una técnica de investigación y la primera técnica de investigación que nos solicita es una intervención de comunicaciones en la modalidad de monitoreo, nosotros podríamos pensar que la medida menos lesiva, pero que igualmente idónea, podría ser primero una solicitud de datos conservados. ¿Por qué? Porque para poder intervenir una línea, primero tendríamos que estar seguros que sí fue la línea desde la cual se hicieron las llamadas que están relacionadas con el hecho con apariencia de delito, ¿no? Que sí, por ejemplo, coinciden en horas, en que a lo mejor coinciden con el número de la víctima, todo esto, ¿no? Podríamos pensar en principio que la medida menos lesiva y que acorde con el principio de necesidad sería primero una solicitud de entrega de datos conservados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el mismo fiscal nos dice que el secuestro está en curso, que se hizo una llamada previa en la que se negoció que el día de hoy por la tarde, ¿no? Se nos están solicitando la técnica en la mañana, que por la tarde se va a hacer la entrega del rescate y que entonces se va a hacer un operativo para lograr la liberación de la víctima? Entonces, pues ya vemos que entonces la necesidad e idoneidad y la efectividad de la medida no podría esperar a tener una entrega de datos conservados, ¿cierto? Ahí como jueces tendríamos que ver, bueno, la necesidad, probablemente sí hay medidas que inciden menos, digamos de una forma más leve en el derecho, pero en este caso en particular, de acuerdo con los datos objetivos que tenemos, la medida realmente eficaz, o sea, va a ser la intervención de comunicaciones privadas en la modalidad de monitoreo, ¿ok? Caso contrario, si por ejemplo tenemos un fraude telefónico y los hechos acontecieron hace 6 meses y hoy viene el mismo fiscal y nos solicita la intervención de comunicaciones privadas en la modalidad de monitoreo. Nosotros ni siquiera tenemos la certeza si ya ahora, 6 meses después, todavía sigue siendo el mismo titular, si se sigue utilizando esa línea. Entonces ahí creo que estaría suficientemente fundado y motivada una respuesta del juez diciendo no hay principio de necesidad, no pasa esta grada del test de proporcionalidad y por lo tanto tendrías que haber solicitado primero una solicitud de entrega de datos conservados, ¿no? Entonces, este punto de la grada de la necesidad es importante verla caso a caso. No podemos verla de forma abstracta, tenemos que verlo muy concreto y de acuerdo con los datos objetivos que nos proveen en la solicitud los entes autorizados, ¿no? Y bueno, comentarles, ¿no? Las diferentes modalidades de intervención de comunicaciones privadas es muy importante que se realice precisamente este estudio del test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque inciden en los derechos fundamentales de las personas y normalmente este tipo de técnicas de investigación se otorgan sin que exista una contraparte, precisamente en la investigación inicial, ¿no? Entonces, si los jueces en ese momento no hacen un examen estricto, no hacen este test de proporcionalidad, no ven que realmente sea una medida necesaria, idónea y proporcional en sentido estricto y no dan las directrices necesarias para que los dos derechos prevalezcan, sabemos que siempre que hay dos derechos en juego, o en este caso dos principios, como tenemos por un lado el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y por el otro la necesidad del Estado de llevar a cabo su investigación y que, bueno, esto subyace a la protección de bienes jurídicos, no es cuando se entrega una orden de este tipo, no es que se elimine el derecho a la inviolabilidad o a la privacidad, sino que únicamente va a ceder en la medida justa que sea necesario para este fin legítimo que es la investigación. ¿Y cómo lo vamos a regular? Bueno, como jueces lo vamos a establecer, número 1, con una temporalidad. Vamos a establecer una temporalidad que también está sujeta a máximos en la ley. Vamos a establecer unas personas autorizadas que tendrán que ser peritos que la misma autoridad nos da y que también tendrán la obligación a tener secrecía en la investigación. Vamos a establecer también un método, una metodología que sea apegada a la legalidad. Aquí es donde vemos que no podríamos utilizar programas como aquellos que conocen muy bien porque salen en los medios, que infectan los equipos y que pueden
pues ser vulneradores de muchos más derechos, ¿no? Entonces tenemos que, y aparte también esto obedece al al principio de la superioridad ética del Estado. O sea, el Estado tiene que, sí, llevar a cabo sus labores de investigación, pero ajustado a la ley. No podemos emplear métodos ilegales, ¿no? Y bueno, aparte de todo esto, tiene que estar perfectamente bien identificado el objetivo, o sea una línea telefónica, sea un correo telefónico, un correo electrónico, o sea, por ejemplo, un objeto material que vaya a ser motivo de la medida. Entonces, todo esto son candaditos que se ponen a modo de que el derecho siga garantizado, aunque tenga que ceder a estas funciones del Estado de investigación. Y bueno, por último, quería comentarles que para poder otorgar una orden, hay casos, bueno, ya también los hemos visto en algunas oportunidades anteriores, hay casos en los que se permite, por el tipo de delito, por la urgencia y toda esta cuestión, que se lleven a cabo técnicas de investigación como son la localización geográfica en tiempo real y la solicitud de entrega de datos conservados sin que haya una previa autorización del juez. Sin embargo, estos están sujetos a ratificación dentro del plazo de 48 horas. Entonces, ninguna intervención de comunicaciones privadas escapa al control jurisdiccional, ya sea anterior o posterior, ¿no? Y en todos estos casos, el juzgador tiene que verificar que existan los requisitos de fondo y de forma necesarios para otorgarla. Finalmente, esta orden también se emite por escrito y tendrá que valorarse posteriormente, una vez que es ejecutada, que esa ejecución corresponda a las lindes que dio el juzgador en su resolución. Entonces, todo esto nos lleva a que, si bien existe una posibilidad para el Estado de incidir en lo más profundo de la intimidad de sus gobernados, como son sus comunicaciones, que les digo, en principio son libres y son reservadas, es porque existe un fin legítimo para llevarlas a cabo, porque hay tutela de otros bienes fundamentales que también interesan a la sociedad y al derecho, pero esto siempre tendrá que hacerse dentro de las propias lindes legales. Y bueno, es por esto que en realidad, aunque es muy, muy desconocido este tema, es muy mediático el hecho del espionaje, es muy mediática la cuestión, pero quiero que sepan que, al menos del lado de la legalidad, todo esto tiene que estar perfectamente bien cimentado en una orden fundada y motivada del juez, y solamente así va a ser utilizable en juicio, por lo que comentaba precisamente el doctor, porque de otra forma tendríamos una prueba ilícita que no podría ser utilizable en juicio. Y bueno, por cuanto hace a mí, sería todo, y no sé, bueno, si estén programados algunos minutos para algunas preguntas y respuestas, y en dado caso, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, compañeros, para la entrega de la constancia por la participación de nuestros excelentes ponentes, invito al escenario al juez Víctor López Sarmiento, quien es juez de ejecución de la Ciudad de México. Un aplauso, por favor. Qué honor compartir con ustedes este momento. Doctor, nos vamos a encontrar nuevamente tanto en la casa de trabajo como aquí, y es un gusto escucharlo. Doctora, también excelentes ponencias. Yo sé que había mucho más para poder obtener de ustedes, pero los tiempos son cortos. Sin embargo, creo que nos quedamos con información importante que desde luego será también motivo de nosotros del interés que tengamos para poder obtenerla, y gracias por quedar a la orden, y esperemos que, como lo comenta el doctor, haya otros espacios en los que podamos coincidir para poder reflexionar sobre estos temas. Y felicidades y un fuerte aplauso a los dos, por favor. Para que no digan que nos fuimos a un restaurante a comer. Por eso nos salimos y hay que regresar a la chamba. Gracias a todos. Gracias. Gracias, un placer. Gracias, su señoría. Un placer. Gracias.
Se agradece a los ponentes por sus extraordinarios comentarios. No, ya no. Por correo electrónico. Gracias. Gracias, con permiso. ¿De qué? Adelante, pase.